Contrapropuesta liberal modifica uno de los ejes centrales de la reforma energética. El presidente Nasri Asfura justifica la venta del avión presidencial y asegura que su mantenimiento ya no era rentable por su alto costo. El gobierno lanza la billetera electrónica nacional para modernizar y digitalizar los servicios del Estado. La municipalidad de Huampusirpi declara emergencia tras el desbordamiento de ríos e inundaciones que dejan al menos 60 comunidades incomunicadas. Más de 1,000 personas han muerto en accidentes de tránsito en Honduras en lo que va del año. El Distrito Central acumula más de 1,200 casos de dengue y encabeza el número de contagios a nivel nacional. Un informe sobre los gastos de la municipalidad de Yuscarán revela posibles irregularidades en pagos a empleados y compras presuntamente sobrevaloradas. La maestra y la alumna del polémico video ya habían sido sancionadas con anterioridad, revela el director del centro educativo. La Fiscalía de Estados Unidos solicita cadena perpetua y una multa de $15,000 millones para Ismael El Mayo Zambada, ex líder del cártel de Sinaloa. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 13 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, juega de titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1,100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. El debate sobre el futuro de la NE entra en una nueva etapa. A las puertas del retorno del Congreso Nacional, el Partido Liberal afina su contrapropuesta a las reformas energéticas y plantea uno de los cambios más relevantes al proyecto del Ejecutivo: descartar la constitución de sociedades mercantiles y mantener la escisión de la empresa bajo un esquema de empresas públicas. La discusión vuelve a centrarse en cómo rescatar a la NE sin comprometer su carácter estatal. La contrapropuesta del Partido Liberal a las reformas energéticas atrasa el consenso a las puertas del retorno del legislativo a sesiones. Según conoció TN5, el primer borrador descarta la constitución de las sociedades mercantiles, incluyendo las anónimas, previstas en el proyecto del Ejecutivo, y propone mantener la decisión del NE bajo un esquema de empresas públicas. No va a haber privatización, pero queremos al mismo tiempo que el ENE participe en un mercado justo, que sea transparente, que le permita al Estado de Honduras planificar la compra de energía, realizar en todo caso las licitaciones públicas internacionales y lo más importante, depender menos del mercado de oportunidad porque dependemos en un 60%. La propuesta busca dotar a esas empresas públicas de un régimen especial de contratación que les permita operar con mayor agilidad administrativa y financiera, sin convertirlas en sociedades mercantiles. De acuerdo a las fuentes consultadas, el objetivo es preservar el control estatal y evitar la incorporación de capital privado mediante la venta de acciones. Para este expresidente del BESI, el planteamiento representa una alternativa que fortalece el control del Estado sobre el NE. No obstante, advierte que las reformas deben aprobarse con prontitud, ya que los apagones y el deterioro del sistema eléctrico podrían agravarse si el país continúa sin tomar decisiones de fondo. La alternativa de no hacer la reforma no es buena para Honduras, implica apagones, implica mayores deudas para el Estado y más impuestos para los contribuyentes. Sin embargo, para la ASJ, sustituir la figura de las sociedades mercantiles por empresas públicas no resuelve el problema de fondo. A su juicio, se mantendría el mismo modelo de gestión que ha contribuido al deterioro de la NE, aunque reconoce que el patrimonio y las acciones continuarían bajo control del Estado. Quien elimina la figura empresarial para proteger a la NE no la protege de nadie, la deja protegida para los políticos. Se conserva exactamente el sistema de nombramiento que la quebró.
Según este analista, el debate ha dejado de ser exclusivamente técnico y jurídico para convertirse también en una discusión política, en la que cada fuerza busca posicionar su propuesta ante la opinión pública y fortalecer su capacidad de negociación en el Congreso. Aquí yo creo que este es un tema de debate de egos políticos y partidarios, que lo que realmente se busca hacer con la ENE, que yo sí creo que hay que rescatarla, porque es catastrófico lo que le ha pasado en estos últimos 35 años, pero la realidad es que el debate político lo ha asfixiado. Mientras el oficialismo y la oposición mantienen diferencias sobre el modelo que debe regir el futuro de la NE, la expectativa se traslada al retorno del Congreso Nacional, donde la reforma energética volverá al debate en medio de presiones técnicas, políticas y económicas, en una decisión que será determinante para el futuro del sistema eléctrico nacional. Este será el tema de Frente a Frente este martes. La contrapropuesta que aún no ha enviado oficialmente el Partido Liberal, pero que TN5 Estelar se anticipa y ha conocido. La contrapropuesta para aprobar estas reformas eléctricas. Descartar la constitución de sociedades mercantiles y anónimas y mantener la escisión de la empresa bajo un esquema de empresas públicas. Y desde luego, como siempre acostumbramos en Frente a Frente con todos los sectores. Repito, la propuesta del Partido Liberal, descartar la constitución de sociedades mercantiles y anónimas y mantener la escisión de la empresa bajo un esquema de empresas públicas. El presidente Nasri Asfura insistió este lunes en que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, es patrimonio de todos los hondureños y reiteró que su recuperación financiera es prioritaria, ya que continúa siendo uno de los principales focos de pérdidas para el Estado. Honduras, escúcheme, no podemos seguir con una ENE como la que tenemos. O rescatamos, salimos adelante, Honduras no va a tener suficientes recursos para invertir en educación y salud. A partir del 21, martes 21, el Congreso Nacional reanuda las reuniones, las sesiones en el Congreso Nacional. Le pido nuevamente a los 128 diputados que nos apoyen con la ley. Asfura advirtió que las pérdidas de la estatal eléctrica no solo afectan las finanzas públicas, sino que también desalientan la inversión, limitan la generación de empleo y debilitan la credibilidad del país. La forma en que los hondureños realizan trámites con el Estado podría estar a punto de cambiar. El gobierno lanzó la billetera electrónica nacional, una plataforma que permitirá llevar en el teléfono celular documentos oficiales con la misma validez legal que los físicos. Las autoridades aseguran que esta herramienta marca el inicio de la transformación digital del Estado. El gobierno realizó este lunes el lanzamiento de la billetera electrónica nacional, una iniciativa que aseguran será el primer paso para la digitalización del Estado y permitirá a los hondureños portar sus principales documentos oficiales en su teléfono celular. Cada hondureño que tengan la billetera electrónica, donde pueden tener su registro, el DNI, su identidad, donde puede haber un carnet de extranjería, donde en el tema de seguridad pueden tener su licencia automotriz, o sea, motos, carros, su permiso de portar armas. La documentación estará conectada directamente con las instituciones que la emiten y podrá verificarse mediante reconocimiento facial y códigos QR cifrados. Se informó que cada persona decidirá qué información comparte en cada trámite, garantizando así la protección de sus datos. Pasaremos de la simple identificación a la autenticación ciudadana, abriendo la digitalización y los procesos que antes eran manuales a una posibilidad concreta de que todos los flujos sean ahora de forma automática. Además, se explicó que la billetera electrónica simplificará los trámites y permitirá a la ciudadanía acceder de forma más rápida y segura a los servicios públicos y tendrá la misma validez legal que cualquier documento físico emitido en el país. Aprovecho la oportunidad
para instruir a todos los miembros de la Policía Nacional a nivel nacional para que reconozcan y consideren como válido cualquier documento que se porte en esta billetera digital. Las autoridades aseguraron que la iniciativa busca resolver los problemas que durante años han enfrentado los hondureños al realizar trámites en las instituciones públicas. Además, anunciaron que la meta es incorporar más entidades, programas sociales y servicios para avanzar hacia un Estado más ágil, eficiente y ordenado. El presidente Afura defendió este lunes la venta del avión presidencial al afirmar que su mantenimiento representaba un elevado costo para el Estado. Además, informó que a más tardar el próximo miércoles, la empresa mexicana que adquirió la aeronave realizará la transferencia de los más de 137 millones de lempiras correspondientes a la compra. El presidente Nas Riasfura defendió la venta del avión presidencial al asegurar que su mantenimiento representaba un elevado costo para el Estado. Además, informó que a más tardar el próximo miércoles, la empresa mexicana que adquirió la aeronave hará efectiva la transferencia de los más de 137 millones de lempiras correspondientes a la compra. Mañana, martes 14 o miércoles 15, la compañía que compró el avión nos hace la transferencia de 137.582.000 lempiras. Era un gasto enorme para el gobierno y prefiero moverme en líneas comerciales. Es mucho más económico que tener un avión privado presidencial. El mandatario aseguró que los recursos obtenidos por la venta del avión serán destinados a fortalecer los sectores de salud y educación. En ese contexto, destacó la licitación de más de 167 millones de lempiras para el abastecimiento de medicamentos y las acciones en marcha para reducir la mora quirúrgica en los hospitales públicos. El Banco del Fideicomiso, Banco de Occidente, hizo la primera licitación de 167 millones. Ya se está recibiendo, programando la distribución. Dentro de poco el centro de llamadas va a empezar a hablarle a todo y cada uno de los pacientes de la mora quirúrgica. Asfura también anunció medidas de apoyo para los productores afectados por la sequía, así como acciones de mitigación frente a las inundaciones, específicamente en el Valle de Sula. Además, informó que avanza el proceso para entregar kits de maquinaria pesada a las 298 municipalidades del país, con el propósito de fortalecer la respuesta ante emergencias y mejorar la red vial. Va a ser atendido por prioridades de municipio, por el tema de la sequía, los municipios que sufren mucho en invierno, los municipios altamente riesgosos. ¿Qué nos va a tomar todo este año y comienzo del próximo? Que vengan esas 2.100 máquinas. Finalmente, el gobernante aseguró que su administración continúa ordenando las finanzas públicas y afirmó que a pesar de las deudas heredadas de administraciones anteriores, el gobierno mantiene su compromiso de dirigir los recursos hacia programas y obras de beneficio para la población. Estamos pagando cuentas, deudas de gobiernos anteriores. Entonces, claro que tampoco se mira, usted puede apreciar o no aprecian si estamos avanzando o no. Pero sí estamos avanzando como un Estado responsable. El presidente aseguró que su administración mantendrá como prioridad el saneamiento de las finanzas públicas, la inversión en los servicios esenciales y la ejecución de proyectos que, según dijo, permitan responder a las principales necesidades de los hondureños. Vamos a una nueva pausa comercial. Más adelante le informamos, el desbordamiento del río Patuca obliga a declarar estado de emergencia tras dejar miles de familias afectadas. Pero antes, la inteligencia artificial ya está cambiando el mundo y Honduras no quiere quedarse atrás. Expertos nacionales e internacionales aseguran que el país cuenta con jóvenes con el talento necesario para competir en esta nueva era tecnológica. Sin embargo, advierten que el verdadero desafío es generar las oportunidades para que ese conocimiento no emigre, sino que impulse el desarrollo nacional. La inteligencia artificial y la ciencia de datos están transformando la educación, la salud, la economía y la industria en todo el mundo.
Para Honduras, esta revolución tecnológica representa una oportunidad histórica. Los especialistas aseguran que el país ya cuenta con jóvenes talentosos y capaces de competir en estos campos, pero advierten que el gran desafío es crear las condiciones para que este talento se desarrolle y no emigre al exterior. Por ejemplo, estudiantes de aquí, de la UNA, que vienen a estudiar allá en donde estoy, en México, y he tenido estudiantes como bien formados ya en esas tareas, ¿no?, de ciencia de datos. Entonces, al final, todo eso de inteligencia artificial. Los expertos coinciden en que Honduras debe fortalecer su infraestructura tecnológica, impulsar la investigación y promover políticas públicas que vinculen el conocimiento académico y las necesidades del país. Además, consideran prioritario invertir en formación especializada para evitar la fuga de talentos y aprovechar el potencial de las nuevas generaciones. Sobre todo en aquellos que estudian ciencias básicas, ciencias matemáticas, ciencias físicas, ¿verdad? Básicamente los algoritmos de computación e inteligencia artificial hoy en día están pues prácticamente con base en todas esas técnicas matemáticas, probabilidad estadística. Desde la academia también se plantea la necesidad de fortalecer la alfabetización digital y de generar más espacios para la innovación. Aunque las universidades ya forman estudiantes con capacidad, actitud y visión de futuro, los especialistas advierten que aún faltan oportunidades para que ese conocimiento se transforme en empresas, investigación y soluciones para los problemas del país. Y el problema no son los alumnos, el problema es la falta de oportunidades, porque son muchachos de clase media o gente luchadora, ¿verdad? Pero viera que pasada la primera semana o dos del sustito que se llevan, ahora están trabajando, utilizando la inteligencia artificial como coagente de su propia formación. Los analistas coinciden en que el reto ya no es demostrar que Honduras tiene talento para la inteligencia artificial y la ciencia de datos. El verdadero desafío es retenerlo, generar oportunidades para su desarrollo y fortalecer la alianza entre la academia, el Estado y la empresa privada. Solo así, afirman, la innovación podrá convertirse en una herramienta real de competitividad, empleo y desarrollo para el país. La ciencia de datos y la inteligencia artificial convierten el conocimiento en oportunidades y trazan el camino hacia un futuro más conectado. Danilo Hernández, Telenoticias. Las lluvias siguen golpeando el oriente del país. En Guampusirpi, gracias a Dios, el desbordamiento del río Patuca obligó a declarar estado de emergencia tras dejar miles de familias afectadas, cultivos bajo el agua y pérdidas millonarias para las comunidades. Las intensas lluvias continúan causando estragos en el municipio de Guampusirpi, departamento de Gracias a Dios, donde el desbordamiento del río Patuca provocó severas inundaciones que obligaron a las autoridades municipales a declarar estado de emergencia. Un llamado, estamos en emergencia, que nos puedan apoyar con víveres. De acuerdo con los reportes preliminares, más de 2.300 familias de unas 23 aldeas resultaron afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas y zonas productivas. Se estima que más de 7.000 hectáreas de cultivos de maíz, yuca, plátano, cacao y arroz quedaron completamente anegados y 150 cabezas de ganado se ahogaron. Estamos teniendo afectaciones bastante importantes en el tema de la agricultura, básicamente en lo que es la ganadería, especialmente en los siembros de arroz, que es el siembro de temporada, en las plantaciones de cacao, en las plantaciones de plátano. Estamos teniendo pérdidas bastante importantes, casi el 100% de los cultivos de nuestra población se han perdido por la llena. Las pérdidas en el sector agrícola representan un fuerte golpe para la comunidad, ya que comprometen la producción de alimentos y ponen en riesgo la seguridad alimentaria de cientos de familias. A pesar de la magnitud de la emergencia, las autoridades confirmaron que no se registran pérdidas humanas, aunque advirtieron que las necesidades de las familias damnificadas son urgentes debido a los daños ocasionados por las inundaciones. Nuestro municipio va a necesitar muchas manos solidarias de nuestro país, de nuestras autoridades. Estamos en comunidades que son altamente vulnerables. El gobierno informó que prepara el envío de ayuda humanitaria hacia la zona afectada, una vez que las condiciones climáticas permitan el acceso seguro a las comunidades. Correcto, la idea es poder hacer un preposicionamiento al aguacate, ¿verdad?, en Catacamas, y pues de ahí poder movilizar a la zona montañosa. Ya las Fuerzas Armadas, como te digo, está generando ese plan logístico que fuese necesario para poder llevarle ayuda humanitaria, que es la orden que hemos recibido del presidente de la República.
Las autoridades advirtieron que de continuar las lluvias, municipios como Aguas y Brus Laguna también podrían enfrentar inundaciones y afectaciones similares. Por ello hacen un llamado a la población a mantenerse alerta. Las autoridades municipales de Huampusirpe mantienen una emergencia debido al impacto por las lluvias. Ahora esperan una asistencia gubernamental. Mario Landa, Telenoticias. La Comisión Permanente de Contingencias Copeco declaró alerta verde por 72 horas para todo el departamento de Gracias a Dios y los municipios de Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí en Olancho, ante el pronóstico de lluvias que podrían generar inundaciones y deslizamientos. Según el pronóstico, la influencia de una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical mantendrán las precipitaciones durante los próximos días, con mayores acumulados en las regiones centro, occidente y oriente del país. Copeco recomendó evitar cruzar ríos y quebradas crecidas, mantener vigilancia en las zonas vulnerables y atender las indicaciones de las autoridades locales. Momentos de terror vivieron vecinos de la Ceibita Sur cuando vientos huracanados elevaron los techos de sus casas, botaron árboles y también postes del tendido eléctrico. Gracias a Dios que Dios me cuida. Sí. Cayó una pelota como juego y listo para allá, lo tiró para allá. Y yo doy gracias a Dios de que no lo hundió, porque allí me iba a quedar yo aquí. Sí. ¿Y cómo iba a salir? O sea, el techo como que lo agarró con los... Sí, lo agarré, yo gritándole a los vecinos, le grité al papá de Martín, diciéndole que me viniera a sacar, porque en oscuras pues, de noche. Las autoridades de Copeco se hicieron presente al lugar de los escombros para tratar de brindar una mano amiga a las personas afectadas. El reporte que hemos levantado aquí con los muchachos son de 2 casas, una que completamente perdió el techo y la otra que quedó a la mitad. Y de ahí bastantes árboles caídos, bien unos 14 pinos caídos. Y sí, aquí donde está el reporte de que los postes, había unos postes creo que ya estaban un poco viejos y se reventaron, y por ese mismo tema, pues se ha ido la luz en varios sectores del pueblo santabarbarense. Estos son los vientos huracanados que dejaron estos daños el día de ayer en la tormenta que azotó la cabecera departamental de Santa Bárbara. Bendito Dios, solo son daños materiales, no humanos. Desde Santa Bárbara, Eduardo Fernández, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? El fenómeno del Niño se desarrolla en tiempo real y la ONU ya toma sus precauciones. El Niño amenaza con agravar la crisis humanitaria y la ONU moviliza fondos de emergencia. $100 millones tienen listos justamente para atender a aquellas personas que sean afectadas por las inundaciones extremas que se dan en algunos sectores, sequías extremas y también el calor extremo que en 2023-2024 dejó a millones de personas afectadas, y este tiende a ser un episodio mayor. Tenemos una vaguada en altura cruzando en la parte norte de Centroamérica, una onda tropical que está ingresando al territorio hondureño y que se estará moviendo para las próximas horas, esta jornada de martes, con mucha actividad, vientos acelerados del este y abundante humedad que estará gravitando sobre el territorio hondureño. De hecho, tendremos pues la mayor parte de este martes con cielos mayormente nublados, mientras la humedad relativa bien elevada en buena parte del país. Ya sabemos que se están reportando inundaciones en la región oriental y aguarda cantidad de precipitaciones por encima de los 50 milímetros para el departamento de Gracias a Dios, donde tenemos reporte de esas inundaciones, mientras todas esas zonas rojas que ustedes observan tienen posibilidades de lluvia para esta jornada de martes, es decir, al menos el 80% del territorio hondureño, y aquí van los acumulados pues en alza en buena parte del territorio, pero principalmente hacia la región oriental, los valores más elevados, con un oleaje de 2.7 metros al norte del departamento de Cortés y esperando a la salida del Golfo de Fonseca 2 metros. Las temperaturas, pues lógicamente con sensibles descensos. Aquí en el centro con 27 las máximas, 30 en el Valle de Sula, 31 en puntos del occidente, esperando entre 37 y 38 en la zona sur y 27 en el oriente. Tomen en cuenta este pronóstico. Cuídese mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, a pesar de las condiciones climáticas en Gracias a Dios, las buenas noticias también llegan desde ese departamento. 2 municipios indígenas
recibirán una inversión de 80 millones de lempiras para fortalecer su resiliencia frente al cambio climático en un proyecto respaldado por las Naciones Unidas. La noticia positiva es presentada por Miller Lite. Si busca gran sabor, it's Miller Time. $80 millones de lempiras, fondos de las Naciones Unidas, serán invertidos en los municipios de Juan Francisco Bulnes y Bruce Laguna en el departamento de Gracias a Dios, como parte del programa Pueblos Originarios en Adaptación al Cambio Climático, que fue lanzado por la Comisión de Acción Social Veronita como ente calificado para la gestión de estos fondos, que serán exclusivos para los pobladores del sector. Viene a fortalecer a los gobiernos locales, a fortalecer a los consejos territoriales para que puedan presentar proyectos de adaptación a cambio climático para proteger la biodiversidad de esta zona maravillosa que tenemos en Honduras. Los habitantes de estos municipios aseguran que debido al cambio climático han perdido hasta la seguridad alimentaria. Pues lo que nos vamos a beneficiar como territorios es el desarrollo, porque la propuesta está enfocada especialmente en los 3 territorios del pueblo Misquito y un territorio del pueblo Garifuna. Nuestra orientación primordial es en la conservación de nuestro ambiente. Los fondos serán supervisados por entes calificados, pero quienes deben de decidir qué producir serán los habitantes, que son los que más saben de este tema, aseguran desde la Serna. ¿Quiénes son los que tienen que decir qué es lo que necesitan? Aquí en sus comunidades son ellos. Nosotros no podemos sentarnos en un escritorio y ponernos a adivinar qué es lo que realmente ellos necesitan para cada una de sus comunidades. Este proyecto va a beneficiar a unas 18,000 personas, en resumen unas 5,000 familias, de las cuales el 60% de los beneficiarios tienen que ser mujeres. En Bruce Laguna, Departamento de Gracias a Dios, sector Madrid, Telenoticias. El Sistema de Naciones Unidas, junto a organizaciones humanitarias, inició la entrega de asistencia integral en la comunidad de Monjarás, Marcovia, uno de los municipios más afectados por la sequía y fenómenos climáticos en el sur del país. Esta acción consiste en la distribución de alimentos, insumos agrícolas y atención médica para complementar la respuesta estatal ante las vulnerabilidades de la zona. El despliegue se financia con una asignación de $63.2 millones del Fondo Humanitario Regional, orientada a socorrer a las poblaciones en mayor riesgo. Las intervenciones operan de forma simultánea en 33 municipios y más de 1.500 comunidades del territorio nacional durante un periodo de 6 meses. El costo de vida sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los hondureños. Mientras el Banco Central asegura que es posible reducir la inflación sin restringir el crédito, economistas advierten que el problema va más allá de la cantidad de dinero en circulación y exigen medidas para impulsar la producción, contener el gasto público y garantizar el abastecimiento de alimentos. Frenar la subida de los precios sin limitar el crédito es la apuesta del presidente del Banco Central. Asegura que es posible lograrlo sacando de circulación 37,000 millones de lempiras que imprimió el gobierno anterior y que dispararon la inflación por encima del 6%. 2 puntos de esa inflación, es decir, aproximadamente el 40% vino por esa emisión monetaria inorgánica, es decir, por malas prácticas monetarias desde Banco Central. Tiene que sacar ese exceso de emisión, pero sin afectar el crédito. Sin embargo, economistas explican que la medida solo atacará parte del problema porque la inflación está impulsada por las alzas a los combustibles, la energía y la menor producción de alimentos. Que en los cálculos de ellos, esa emisión monetaria es la que tiene mayor efecto en la inflación. Entonces sería bien fácil, solo retiro el dinero y disminuyo la inflación, pero eso no es tan cierto. En este momento estamos enfrentando una inflación de oferta. Para evitar medidas como incrementar la tasa de política monetaria o el encaje legal, recomiendan redirigir el crédito hacia la producción y limitar el consumo. El redireccionamiento que se le puede dar a estos recursos, fomentándolo
o dirigiéndolo hacia actividades económicas altamente productivas y no seguir inyectando recursos al tema del consumo, que contribuye significativamente a temas inflacionarios. Además, el gobierno deberá hacer su parte, reduciendo el gasto corriente e impulsando la inversión pública, asimismo fortaleciendo la producción y revisando las exoneraciones. Por ejemplo, no puede impulsar un gasto desproporcionado en gastos superfluos como el gasto corriente. Por el contrario, si se prioriza la inversión pública, eso puede contener todo el tema que representa una retirada de liquidez, que podría ser incrementos de las tasas de interés. Estimular la producción del país, por ejemplo, acompañadas de medidas de política fiscal. Ya hay tiempo de ir revisando esas exoneraciones. Según los expertos, Honduras necesita un plan de país para estabilizar los precios y garantizar los alimentos de forma sostenible, ya que las medidas monetarias alivian la crisis pero no resuelven la problemática. La política monetaria puede ayudar a contener parte de la inflación, pero sin una estrategia para impulsar la producción nacional, advierten que los hondureños seguirán expuestos a altos precios de los alimentos y un elevado costo de vida. Sara Carranza, Telenoticias. El Banco Central de Honduras revisa esta semana el programa monetario 2026-2027, un proceso que podría modificar las principales proyecciones económicas del país, entre ellas el crecimiento, la inflación, las exportaciones, las remesas y el comportamiento del crédito. Bueno, con esta revisión lo primero que hay que mencionar es que podría ser que las exportaciones disminuyan más de lo previsto, considerando las restricciones que hay en todo el tema internacional, ¿no? Sobre todo el tema de la inversión extranjera también, que ante estas crisis pues se vuelve más temerosa y los flujos tienden a disminuir. Entonces es posible también que veamos un menor caudal tanto de producción para la exportación como inversión extranjera directa. Las nuevas estimaciones incorporarán el impacto del entorno económico nacional e internacional y servirán de referencia para las decisiones de política monetaria y económica durante los próximos meses. El Banco Central tiene previsto presentar los resultados de esta revisión el próximo lunes. El segundo semestre del año arranca con altas expectativas para la economía nacional. Distintos sectores esperan que en los próximos meses despeguen nuevas inversiones, empleos y proyectos, aunque advierten que el primer año de gobierno también representa un importante desafío para alcanzar esos objetivos. Superar retos en materia de inversión, empleo, salud, seguridad son de las demandas más frecuentes entre muchos hondureños para el gobierno de turno en el segundo semestre de este año. Según economistas, la ejecución del presupuesto, proyectos de los diferentes ministerios y consensos en cuanto al mercado eléctrico y otras iniciativas son necesarios. Estamos en un primer año de gobierno y siempre el primer año cuesta que la maquinaria gubernamental medianamente empiece su labor. Entonces yo creo que la gente espera que el gobierno asiente, empiece a trabajar al 100% y no solamente a ejecutar proyectos, sino que todas las iniciativas de reforma que se han lanzado, que necesitamos que sean finalmente consensuadas y aprobadas. Desde el sector obrero le apuntan a una mejoría en cuanto a generación de empleo, ya que el primer semestre del año fue marcado por despidos y reducción de personal en muchas empresas, así como mínimas contrataciones en rubros como la maquila y otros sectores productivos que han generado, aseguran, un crecimiento del sector informal. Necesitamos la inversión extranjera, necesitamos generación de empleo porque muchos trabajadores están todavía en la calle esperando esa oportunidad y en esas ferias del empleo vemos miles de trabajadores con expectativas de poderse colocar en un puesto de trabajo y hasta el momento siguen esperando. Sin embargo, ante flagelos como este, que por años han persistido, entendidos insisten que urge un plan de desarrollo con visión de país, al que hasta ahora se le ha restado importancia. Y por eso es que estamos con tantos problemas económicos, con tanta pobreza, con tanta miseria. Entonces nosotros desde el capítulo de economistas del norte instamos al gobierno a que ya tenga una mesa de trabajo con los mejores talentos en los diferentes campos productivos del país, para que se pongan a hacer ese plan.
indican que la planificación es clave en el desarrollo de una nación. De lo contrario, los problemas seguirán siendo los mismos. Productores agrícolas exigen que se aclare el destino de los más de 5.000 millones de lempiras colocados por Banadesa durante la administración anterior. Aseguran que pese a esos desembolsos, cerca del 90% de los agricultores continuaban reportados en la central de riesgos, lo que les impedía acceder a nuevos créditos para sembrar y ampliar su producción. Nosotros como productores y como asociaciones siempre denunciamos que si el 90% de los productores estaban en central de riesgo, ¿a quién le prestaron ese dinero? ¿A quién le dieron ese dinero? Ojalá que de verdad se llegue al fondo y al final de estas investigaciones y que no solo quede como una denuncia o un elefante blanco nuevo. Ante este escenario, el sector pide que se investigue a los funcionarios que aprobaron esos créditos, al considerar que los recursos no habrían llegado a los productores que realmente necesitaban financiamiento para impulsar la producción nacional. Quienes mantengan demandas contra el Estado y busquen alcanzar un arreglo de pago deberán cumplir nuevos requisitos. La Secretaría de Finanzas dispuso que antes de cualquier conciliación extrajudicial, la institución demandada deberá acreditar que cuenta con disponibilidad presupuestaria para cumplir con el pago. El expediente deberá incluir dictámenes técnicos, financieros y legales, además de un informe de la Procuraduría General de la República que justifique la conveniencia del acuerdo para el Estado y una copia del expediente judicial. La circular también establece que los empleados públicos despedidos que hayan demandado al Estado podrán ser contratados temporalmente mientras el juicio continúa. Si obtienen una sentencia favorable, los salarios recibidos durante ese periodo se descontarán de la indemnización o de los salarios caídos que correspondan. Lo que comenzó como una necesidad para sostener a su familia, hoy es un emprendimiento que crece con esfuerzo, dedicación y mucho sabor. Esta noche conoceremos la historia de Liz and Mich's Bakery and Food, un ejemplo de que los sueños también se construyen desde la cocina. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorrar es poder. Poder decir sí a lo que te apasiona. Abre tu cuenta hoy y empieza a construir tu futuro. Banco Ficosa. Liz and Mich's Bakery and Food es elaboración de pasteles para toda ocasión. Tortas de chocolate, de banano, torta de queso, 3 leches y más. Además, crepas, desayunos, tacos, bebidas frías y una atención de primera. Nosotros nos dedicamos, como usted lo dijo, a la elaboración de pasteles personalizados. También tenemos tortas de almendra, tortas de queso, chocoflan, cheesecake, y lo que son jugos naturales, granizados, cafés. El café lo tenemos granizado, helado, chocolate caliente, y también tenemos las comidas, deliciosas pupusas, tacos tradicionales, tacos mexicanos, y también papas locas, y pues aquí tenemos un amplio menú para que usted pueda venir a disfrutar en familia. Este emprendimiento nació por la necesidad de un empleo y que hoy se ha convertido en un lugar favorito para disfrutar en familia y con amigos. La necesidad, ¿verdad?, de un empleo a veces es un poco difícil, entonces pues uno tiene que buscar otras opciones, en este caso pues el emprendimiento, ¿verdad?, que esto nos ayuda a poder generar ingresos para la familia. Y recuerde, usted puede venir a compartir con los suyos en Liz and Mich's Bakery and Food, en el Pasaje Alameda, en Calle o Paseo Alameda, en Comayagua. Tras el receso de medio año en el sistema de justicia, el Ministerio Público retomará sus labores con una reestructuración que integrará la UFERCO, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y otras dependencias a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, FEDCOP. Para juristas, el principal desafío será garantizar la continuidad de los casos de corrupción de mayor impacto que aún permanecen en los tribunales. La UFERCO, la unidad que nos dejó la Maxi, durante más de una década se convirtió en el principal símbolo de lucha contra la gran corrupción en Honduras. Está a punto de desaparecer como dependencia independiente. Con una reestructuración interna, el Ministerio Público asegura que busca fortalecer la persecución penal. Sin embargo,
el cambio ya genera dudas sobre el futuro de las investigaciones más emblemáticas del país. La UFERCO, la unidad que durante años lideró algunas de las investigaciones de corrupción más importantes de Honduras, dejará de existir como dependencia independiente. Con el retorno a labores tras el receso de medio año, el Ministerio Público pondrá en marcha una reestructuración que integrará esta y otras fiscalías especializadas a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, FEDCOP. FEDCOP, que es la fiscalía que originalmente existía junto con UNAF, son las fiscalías que incluso llegaron a judicializar casos emblemáticos en el país. Es decir, que ya ha existido un antecedente propio. Estos casos no es que van a quedar de alguna u otra forma pendientes o que van a ser engavetados, al contrario, son casos que están siendo judicializados, los conocen los tribunales de justicia. La decisión cierra una etapa que comenzó en 2018 cuando la entonces UFESIC, en coordinación con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras MAXI, llevó a los tribunales algunos de los casos de corrupción más emblemáticos del país. Entre ellos figuran Pandora, Red de Diputados Arca Abierta, Caja Chica de la Dama y Corrupción sobre Ruedas, procesos que involucraron a altos funcionarios, diputados y exfuncionarios y de los cuales varios aún continúan en distintas etapas judiciales. ¿Cuál es la justificación para hacer estos cambios? Si es para bienestar de la población hondureña, para que se aplique correctamente la justicia, pues qué bien, ¿verdad? Pero si el nuevo personal en relación a nuevos fiscales que nombren van a ir a favorecer o a cerrar casos de políticos corruptos, pues hombre, creo que con eso nadie va a estar de acuerdo. Aunque el Ministerio Público insiste en que se trata de una reorganización administrativa, juristas advierten que el verdadero desafío será garantizar que los expedientes en curso no pierdan continuidad. Que se pretenda ahora incorporar en una fiscalía especial todas estas fiscalías haciendo una fiscalía macro, podría ser una situación arriesgada, más allá de que se tiene que redistribuir la carga que se estaba investigando, y eso puede conllevar un atraso significativo en las investigaciones que ya se encontraban en curso. El reordenamiento del Ministerio Público abre un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en Honduras. Sus defensores sostienen que la reestructuración permitirá una mayor eficiencia. Sus críticos temen que marquen el fin de un modelo especializado que llevó ante los tribunales algunos de los casos de corrupción más trascendentes en las últimas décadas. El tiempo y los resultados dirán si este cambio fortalece o debilita la capacidad del Estado para combatir la impunidad. El abogado penalista Germán Licona es del criterio que al fusionar la Unidad Fiscal Especializada de Redes de Corrupción, UFERCO, con la FEDCOP, la lucha contra la corrupción queda Gana en vilo. más la corrupción, la impunidad que ejercen los actores políticos que están vinculados en esa vorágine. Licona lamenta que los últimos vestigios de la MAXI vayan a diluirse en esta fusión. Un video grabado dentro del Palacio Municipal de Yuscarán desató la polémica. A las imágenes de una reunión con bebidas alcohólicas y conversaciones sobre recursos públicos, se suma ahora la revisión de registros oficiales que plantean nuevos interrogantes sobre el manejo de los fondos municipales. El video grabado en el Palacio Municipal de Yuscarán no solo generó cuestionamientos por el comportamiento de quienes aparecen en él. Las expresiones escuchadas durante esa reunión y la revisión de los registros de egresos de la alcaldía abren nuevas interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos. Cada vez que venga una transferencia, va a robar $1 millón de pesos. ¿Quién levanta la mano que roba $1 millón de pesos? La revisión de los expedientes de egresos correspondientes al mes de junio permitió identificar pagos y contrataciones que ahora generan dudas y deberán ser aclarados por las autoridades municipales. Entre ellos figura un empleado de la alcaldía que, según los documentos, también aparece como proveedor y beneficiario de distintos pagos. Los registros reflejan compras de cemento por más de 1 millón de lempiras, cobros en efectivo por planillas cercanas a los 140,000 lempiras y pagos por suministros, provisiones y eventos que superan los 540,000 lempiras.
Y igualmente quiénes son los proveedores de esa institución para que ustedes verifiquen y de alguna manera ustedes pueden cruzar una información para que no sea la misma persona que esté siendo empleado de una institución y al mismo tiempo siendo proveedor. Desde distintos sectores se considera que los hechos ameritan una revisión por parte de las autoridades competentes, tanto por el comportamiento observado en el video como por los movimientos financieros registrados en la documentación oficial. Ni siquiera una disculpa por parte de los integrantes de los partidos políticos a los que representan, ni mucho menos que la autoridad competente pues tenga bajo la lupa o al menos de manera pública una posible investigación en ese sentido. Analistas advierten que este tipo de casos refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en las municipalidades del país. Entonces yo el reto se lo pongo al gobierno, porque el gobierno tiene la obligación de señalar en cada oficina los actos de corrupción. Los registros del mes de junio también reflejan pagos que llaman la atención, entre ellos la compra de una mascarilla tipo full face por 20,000 lempiras, el pago de 15,000 lempiras por 3 uniformes de fútbol y un gasto de 103,560 lempiras en pasteles para la celebración del Día de la Madre, de los cuales 86,000 lempiras fueron pagados a un solo proveedor. Todos estos registros podrán ser objeto de las verificaciones que correspondan. La información recogida desde el Instituto de Acceso a la Información Pública revela que hay inconsistencias en la administración de la alcaldía de Yuscarán, misma que debe de investigarse, según Sociedad Civil. Elías Acosta, Telenoticias. Un juez penal de Catacama, Solancho, dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Miguel Ángel Hernández Mejía, acusado del delito de violación calificada agravada en perjuicio de una menor de edad. La resolución judicial se dictó en audiencia inicial, al considerar el juez que existen indicios suficientes de su presunta participación en los hechos. Según el Poder Judicial, la investigación se sustenta, entre otros hechos, en el testimonio de la víctima y pruebas periciales presentadas por el Ministerio Público, dando cuenta que el 6 de julio de 2026 la menor se trasladó a la vivienda del acusado y al día siguiente presuntamente fue víctima de agresión sexual. La audiencia preliminar se realizará el próximo 11 de agosto. Los 2 hombres acusados del asesinato del conductor del transporte público, Juan Carlos Flores López, enfrentarán el proceso penal bajo prisión preventiva. Un juez de letras penal dictó auto de formal procesamiento contra Brian Enrique Oliva Moradel y César Daniel Méndez Méndez por el delito de asesinato. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público amplió el requerimiento por asociación para delinquir, acusación que también fue admitida. Además, uno de los imputados enfrentará cargos por tenencia ilegal de arma de fuego. Ambos permanecerán recluidos en el penal de Támara mientras avanza el proceso judicial. El exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol dejan 1,085 muertos en lo que va del año, revelando un aumento de 33 víctimas más en comparación al mismo periodo anterior. Estas cifras críticas se disparan durante los fines de semana, tal como se demostró en las últimas horas, donde se registraron 106 siniestros que dejaron un trágico saldo de 20 personas fallecidas y 38 lesionados. Cada fin de semana, en promedio, 15 personas mueren en accidentes de tránsito en Honduras. Sin embargo, expertos cuestionan que el país sigue enfrentando esa tragedia como si se tratara de hechos aislados, sino de una emergencia de salud pública. El reciente accidente del Rapidito en el Durazno vuelve a poner en evidencia un debate que sigue pendiente. ¿Está respondiendo el Estado a la altura de esta crisis? A pesar que en Honduras mueren en promedio 15 personas cada fin de semana en accidentes de tránsito, expertos cuestionan que el Estado sigue actuando con indiferencia frente a una de las crisis que ya se convirtió en un problema de salud pública. Para el director de CIPRODE, la tragedia vial continúa sin generar la reacción y las decisiones que una emergencia de esta magnitud exige. A pesar de que es algo que está impactando en la vida de la sociedad, no es un asunto que le interese, no está dentro de las prioridades ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Se supone que el Legislativo debería establecer ya una modificación a la ley de tránsito para controlar los límites de velocidad en las carreteras, no pasa. La Dirección de Vialidad y Transporte ahora lo que hace es colocar conos
y los conos se convirtieron en los sustitutos de los agentes de tránsito. Eso no funciona. El accidente del Rapidito en el Durazno es el reflejo de esa debilidad institucional. Pese a que la investigación apunta al exceso de velocidad y 15 personas resultaron heridas, el conductor solo enfrentaría una multa de 600 lempiras, una sanción que para las víctimas resulta desproporcionada frente al riesgo y las consecuencias que dejan este tipo de hechos. Es urgente que busquemos las medidas para disminuir la siniestralidad, pero con el compromiso de que el Estado va a buscar las soluciones y la ciudadanía va a responder. De su lado, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte insiste que la principal causa de los accidentes es la irresponsabilidad de los conductores. Además, señala que el endurecimiento de las sanciones depende de reformas legales, mientras la institución continúa aplicando los operativos y las multas que permite la ley vigente. Este es un compromiso social. Si usted no tramita su permiso de conducir, no está autorizado para conducir. Si usted lo hace, ¿qué está haciendo? Está poniendo en riesgo a su vida y en riesgo de la vida de terceros. Es una responsabilidad de cada hondureño que tiene un vehículo automotor. Nosotros no, lastimosamente no tenemos otro tipo de medidas para obligarlo a usted o a otra persona para que vaya a solicitar su permiso. Honduras ya acumula 1.085 muertos y 8.700 accidentes de tránsito solo en lo que va del año. Para muchos, estas cifras reflejan que el Estado sigue sin reaccionar a la altura de una tragedia que se repite. Las cifras reflejan una crisis que ya no puede seguir normalizándose. Los accidentes de tránsito exigen más que operativos, requieren decisiones que prioricen la prevención y la seguridad vial. Carolina Martínez, Telenoticias. La Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación reveló los primeros hallazgos del siniestro del avión de Lanza, ocurrido el 17 de marzo en Roatán, en el que murieron 12 personas. El informe preliminar aclara que su objetivo es exclusivamente técnico y preventivo, por lo que no establece responsabilidades ni determina la causa del accidente. Según la investigación, la aeronave despegó con 17 ocupantes a bordo, pero durante el ascenso inicial se desvió hacia la derecha, impactó una estructura del radiofaro Bohr y cayó al Mar Caribe. 5 personas sobrevivieron con lesiones graves. El documento descarta hasta el momento condiciones meteorológicas adversas y fallas en las ayudas de navegación. También establece que la tripulación nunca declaró una emergencia y que el peso y el centro de gravedad de la aeronave se encontraban dentro de los parámetros autorizados para el despegue. Entre los hallazgos más relevantes figura que el avión operaba sin registrador de datos de vuelo, a pesar de que la exención que lo autorizaba había vencido en 2021. Además, el registrador de voz de cabina aún no ha sido recuperado y los resultados toxicológicos de la tripulación continúan pendientes. La investigación continúa con el apoyo de especialistas de Estados Unidos y el Reino Unido, mientras la comisión avanza en la recopilación de más datos. La Secretaría de Educación ha nombrado una comisión de investigación tras la intervención en el Centro Técnico Hondureño Alemán y la reubicación temporal del director de este instituto. Esto tras trascender supuestas irregularidades en cuanto al manejo de fondos. Esto es una situación que se ha dado porque ustedes saben, las redes sociales hoy en día te pueden aplaudir tu gestión o te la pueden votar. Y en las redes se ha mencionado pues que hay malversación de fondos, que el técnico alemán, y suena mucho lo negativo en vez de sobresalir más lo positivo, porque este centro es emblemático a nivel nacional y por lo tanto a nivel internacional y debemos de cuidar esta imagen. Es por ello que la ministra está preocupada y entonces tenemos que apoyarlo, a fortalecer. Sé que hay debilidades y bueno, si sale alguna información que conlleve a responsabilidades al director, verdad que todavía está nombrado, no se ha quitado del nombramiento. Vamos a ver qué acciones se toman. Señaló que esto no es persecución política y que esperan la comprensión de los padres de familia y también de los alumnos de dicho centro de estudio. El caso de la maestra Perla Díaz sigue sumando nuevos elementos. Mientras la docente enfrenta un proceso judicial y una suspensión administrativa, el director del centro educativo reveló antecedentes disciplinarios tanto de la alumna involucrada como de la profesora. Información que añade nuevos matices a una
polémica que mantiene dividida a la opinión pública. En entrevista para TN5 Estelar, el director del Centro Educativo República de Cuba en Morazán Lloro confirmó que el adolescente del altercado con la profesora Perla Díaz ya registraba antecedentes de expulsión en la institución. La joven fue deportada de Estados Unidos y retornó con mala conducta. Sí, estuvo en Estados Unidos, ya que tal vez había alguna conducta más diferente y ahí vino a una escuela de ahí de San Juan Camalote, inspectorado, y después pasó ya a Tete Morado, porque ahí no hay tercer ciclo, solo en mi centro educativo. ¿Y por qué la expulsaron? Por la mala conducta de ella, porque venía muy, que no saludaba, que venía bastante rebelde, que no quería hacer la tarea y todo, y malcriada también. Hay que ser claro, hay que hablarlo de frente. Por decisión de las máximas autoridades de educación del departamento de Lloro, la docente fue suspendida de sus funciones mientras concluye el proceso judicial. No obstante, el director reconoce que en varias ocasiones fue citada a su despacho. Todos opuestos, porque también la maestra tiene un carácter muy fuerte, trata mal a los alumnos, y me dio ahorita, ya es de años eso, yo ya lo digo en los medios de comunicación eso, porque yo soy claro y yo a ella la he llamado un montón de veces, a la dirección. Para este director distrital, la maestra debe de asumir su responsabilidad y la autoridad aplicar las medidas correctivas, pero no criminalizarla como una delincuente, al considerar que lleva más de 20 años formando jóvenes. La autoridad aplique las medidas, las correcciones mínimas, tanto la Secretaría de Educación como la Fiscalía de la Niñez, porque no estamos hablando de una criminal. Para esta hondureña, la suspensión de la maestra representa una derrota para el magisterio. Considera que los docentes ahora temerán incluso llamar la atención a sus estudiantes y lamenta que esta situación pueda afectar la formación de las nuevas generaciones. Creo que a partir de ahora, Orlin, no va a haber maestro que quiera aplicar la disciplina en ninguna escuela, en ningún colegio, porque ya se dieron cuenta lo que pasó con la maestra. Sí, yo soy solidaria con ella. Sobre este polémico video que ha trascendido y que ha circulado a nivel nacional e internacional, se abre un nuevo debate. ¿Quién realmente controla los centros educativos? ¿Los maestros o los alumnos? Orly Martínez, Telenoticias. El exconsejero suplente del Consejo Nacional Electoral, Germán Lobo, informó que la propuesta de reformas electorales que presentarán la próxima semana al Congreso incluye un apartado donde resaltan las ventajas y desventajas de la segunda vuelta o balotaje para que sean tomadas en cuenta por la Comisión Electoral. Las tomé en consideraciones porque lo hemos hecho en base a nuestra experiencia y a los momentos críticos que vivimos del 2025. Lobo afirma que esta propuesta solo busca fortalecer los procesos electorales en el país. El secretario de Formación Política del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Francisco Cibrián, recordó que mediante sus redes sociales que la presidencia de ese instituto político en manos de Roberto Contreras exige elevar el debate, respetar a toda la militancia y actuar como factor de unidad, no de división. En ese sentido, la autoridad que otorga no concede el derecho a menospreciar a quienes sirven al partido. El proceder de anteriores presidentes del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal consistía en integración, debate interno amplio y una búsqueda de consensos. Hoy observamos manifestaciones viscerales y ataques. Los cargos se ganan en las urnas, pero la autoridad moral con respeto, indicó. Llegamos al final del noticiero. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Aprovecha nuestra promoción de un 2x1 en toda nuestra línea de aros oftálmicos SL. Otra propuesta liberal modifica uno de los ejes centrales de la reforma energética. El presidente Nasri Al-Fura justifica la venta del avión presidencial y asegura que su mantenimiento ya no era rentable por su alto costo. El gobierno lanza billetera electrónica nacional para modernizar y digitalizar los servicios del Estado. La municipalidad de Guampusirpe declara emergencia tras el desbordamiento del río
e inundaciones que dejan al menos 60 comunidades incomunicadas. Más de 1000 personas han muerto en accidentes de tránsito en Honduras en lo que va del año.